Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hoy conversé con Fabiola Romero Clark. Ella es una profesional en los medios de comunicaciones y ahora te voy a contar acerca de mi conversación con ella. Pero antes te recuerdo que nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal de YouTube, cuando le das like y tocas la campanita para recibir notificaciones. Y también nos puedes encontrar en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Fabiola Romero Clark es actriz, es productora de cine y además es conductora del programa de Fabiola Contigo en la radio La Nueva 88.3. Ella ha sido productora de cine y ahora mismo acaba de lanzar su podcast, Entendiendo tu alma. Es en su canal de YouTube, el cual es fabiolaromero.tv. Quise conversar con Fabiola. Primero que nada, te tengo que contar que ella y yo somos amigas desde hace 15 años. Ella me recordó que sí, deben de ser más de 15 años, porque nos hemos seguido a lo largo de este tiempo en nuestras carreras, a donde quiera que ella va. Ha trabajado en distintas radios y donde quiera que ella va, pues yo la sigo porque ella entrevista a muchos de nuestros escritores, de nuestros clientes, nuestros autores. Y al mismo tiempo también conversamos tras bastidores sobre proyectos que estamos haciendo a veces de manera independiente, pero de alguna manera se cruzan, ¿no? Y bueno, entonces me pareció interesante porque me llegó el comunicado de que iba a lanzar su podcast. Entonces yo creo que le va a ir muy bien. Yo te animo a que lo escuches. Su podcast otra vez es en Fabiola Romero TV. Y también me pareció apropiado porque Fabiola, al igual que yo, ella siempre está como adaptándose a las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades, donde quiera que está la gente, ¿no? Y al mismo tiempo eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por supuesto que seguimos haciendo libros, eso es lo esencial, pero hacemos este podcast no porque tenga tantas ganas de que mi imagen esté por allí, ¿no? En realidad yo soy una persona muy privada, pero entiendo de manera concreta que en este medio es donde está la gente, así que por eso es que vengo acá a encontrarme contigo para poderte enseñar cómo contar mejores historias y cómo, bueno, eventualmente lograr que te publiquen y comercializar tu contenido, ¿no? Ya sea a través de tus libros, podcast incluso, u otros medios, ¿no? Otros medios que uses para llegar a la gente y comunicar tu mensaje. Así que por eso estoy aquí y me dio mucho gusto ver que Fabiola también nos va a acompañar en este espacio porque creo que su podcast va a ser algo muy bonito en la medida en que ella lo vaya desarrollando, ya que ella es una persona, como digo, profesional en los medios, tiene mucho talento para poder desarrollar el tema que ella quiera, en este caso acerca de conocer mejor tu alma. Y bueno, con ella hablamos en esta ocasión acerca de un proyecto nuevo en el que ella está trabajando, una película que está produciéndola, que este trabajo se llama, la película se va a llamar El silencio del cielo, y es sobre Pablo Morales y los hermanos al rescate. Y no sé si van a saber un poco de esa historia, ¿no? Pero ahí nos cuenta ella sobre este fenómeno que sucedió en los años 90 y ahora lo van a hacer película. Muy interesante, me parece muy interesante. Y también hablamos acerca de el por qué y cómo se le ocurrió iniciar este podcast. Y también yo te cuento un poquito acerca de mi experiencia con la transformación que Dios hizo con mi mami después de que ella, bueno, se hizo cristiana, ¿no? Cambió mucho para bien y, bueno, fue algo muy bonito para nosotros. Así que, bueno, te dejo con esta conversación con mi amiga Fabiola y espero que la disfrutes como yo y recuérdate que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like y toques la campanita para recibir notificaciones. Sin más, te dejo con esta conversación conmigo y con Fabiola. Pues listo, estoy aquí con Fabiola Romero Clark. Finalmente, Fabiola, pudimos concretar este espacio que bueno, Sí, nos ha costado, pero finalmente ya con tu horario, con tu agenda tan llena de cosas, que tantas cosas que haces, finalmente nos diste este espacio y creo que va a ser una muy linda conversación. Bienvenida, ¿cómo estás? muchísimas gracias. Estoy aquí ahora en el otro banquillo porque la mayoría de las veces Lluvia y yo hablamos a través de entrevistas que yo le hago a ella en mis programas, ¿verdad? Para hablar de libros, para hablar de todos estos seminarios tan interesantes que ella ha venido ofreciendo. Pero en esta oportunidad yo soy la entrevistada. Así que prometo portarme bien, pero si por ahí empiezo a hacerte preguntas, entiéndeme. Es la tendencia, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que, no sé, ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene que empezamos que nos conocemos, ¿no? Pero la razón por la cual nos conocemos es porque tú estás en los medios, a la radio donde vas,
pues ahí te voy siguiendo porque entrevistas a mis autores y en algún momento también me entrevistas a mí cuando te hablo de algún libro, ¿no? De algún Ujú, libro en particular, que bueno, siempre me gusta leer, pero también me gusta contar las historias, ¿no? De los escritores. Entonces, esa, yo no sé, más de una década de seguro, ¿verdad? Pero puede que se sí. acerque más a 2, así que no. Fácilmente, sí, porque todavía estaba yo en la programación de CBC La Voz. Sí. No había entrado todavía aquí a la nueva, donde tengo ya 15 años, así que es más de una Ah, sí, década. sí. Así que eso es lo que a mí me encanta, fíjate. Tengo amistades así, no tantas, pero algunas, que a Ujú, pesar de los tiempos y donde vayamos, ujú, vayas tú o vaya yo, pues la amistad siempre es igual, ¿verdad? Y sí. eso me gusta mucho porque realmente Mm, las relaciones se construyen por algo real, ¿no? Hacemos cosas, por ujú, supuesto, que tienen que ver con nuestros ujú, respectivos emprendimientos o negocios o carreras o lo que sea, ¿no? Pero al ujú, final de cuentas, bueno, la gente también es bueno hacer negocios con ujú. gente con la que se cae bien, ¿no? Creo yo. Claro, claro que sí. Siempre hay una química en el aire también. Esas conversaciones con Lluvia han sido siempre muy buenas y a la audiencia le gusta mucho porque yo siento que ella tiene tú tienes un don para contar las historias, ¿verdad? Y que la gente quede entusiasmada con ir a leer el libro. Eso es maravilloso, ¿verdad? Sí, eso es lo que le digo a los escritores, fíjate, que es, o sea, la historia es importante, eso es algo que a veces, bueno, pensamos que yo tengo la mejor historia que contar, ¿verdad? Mucha gente quiere escribir un libro, por ejemplo, Ujú, de asuntos, de un testimonio o algo de su ujú, familia, ¿no? La verdad es que todas las familias tienen historias interesantes y ujú. todos los individuos tienen historias interesantes, pero más importante que la historia es el storytelling. Ahí está la clave, ¿no? Cómo ¿Cómo se la cuenta la cuentas? historia. Así es, así que Totalmente. ese es el arte del escritor Ujú, o del creador, ¿no? De ujú, contenido. Pues bueno, Fabiola, tú haces varias cosas. ujú, Nuestra relación más que nada tiene que ver con la radio, pero ujú, también escribes y también, sobre todo, eres productora de cine ujú. y actuaste, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en los medios de comunicación desde que estabas en Venezuela? Porque participaste, Ujú. creo que en más de 100 novelas, ¿no? En el Mm, lado del tiempo de todas las distintas cosas que has hecho, ¿no? sí, unos cuantos años como actriz. Eso fue como mi sueño, la profesión de mis sueños desde que yo era una niña. Así que cuando terminé la secundaria, enseguida le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí me tocó negociar. Bueno, está bien, vas a la Escuela Nacional de Teatro si paralelamente vas a la universidad. Si no, no. Entonces tenía que hacer las dos cosas. Pero así, pues para mantenerme en el acuerdo, pasé por varias carreras. Estudié letras, estudié comunicación, estudié mercadeo, estudié Ajá. varias cosas porque lo mío era mantenerme en el acuerdo, de ninguna me graduaba hasta ese momento para seguir en la Escuela Nacional de Teatro Ajá. hasta que me gradué. Pero eso coincidió con la muerte de mi mamá cuando yo me iba a graduar en la Escuela de Teatro. Entonces, pues por esas circunstancias, en lugar de meterme de lleno en el teatro, me tocó trabajar en la televisión porque tenía que subsistir y se abrió la oportunidad y ahí es donde entro en las telenovelas, que no era parte de mi plan, pero que fue muy bueno también y también fue otro aprendizaje, telenovelas, series y todo eso, tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión, donde pasé más años de mi vida y en todos los canales de mi país trabajé hasta cierto tiempo, hasta Ujú, cierta época cuando ya me di cuenta que quería hacer otras cosas con mi vida. ujú. ¿Cuáles eran esas otras cosas? Bueno, es que acababa de ser mamá, para empezar, y tú sabes que el trabajo de los actores requiere unos horarios y unos sacrificios y unos viajes y unas cosas que, pues yo tenía mi bebé pequeña y aunque tenía el apoyo de mi familia, yo me di cuenta que yo tenía que buscar otros horarios, ¿verdad? Entonces lo primero que hice fue regresar a la universidad para poder graduarme por fin. Eso. Me gradué en mercadeo y entonces comencé enseguida a trabajar como docente, a dar clases de marketing y todo eso, y eso me permitía tener un poquito más de estabilidad en los horarios ahora en mi nueva etapa de mamá, Ujú, hasta que decidí emigrar de Venezuela y bueno, y fue los Estados Unidos al final el lugar donde vine. ujú. Y aquí, en cuanto llegaste, empezaste a trabajar en la radio. No, ¿Te como todo dedicaste a la radio? inmigrante, llegué a trabajar en lo que se pudiera trabajar, porque allí sí mi objetivo era que mi hija pudiera estudiar acá, pudiera aprender el idioma, huyendo un poco de la inseguridad de mi país, que aunque no tenía el régimen que tiene ahora, pero sí había bastante inseguridad. ¿Qué año fue Empezaron este los más o menos? ¿Qué año? 1996. Ah, Habían ok. empezado lo que llamaban los secuestros express.
que sí, que te secuestraban y te llevaban directamente al cajero del banco y lo hacían con los niños. Eso me llenó de pánico y dije, no, yo aquí no voy a poder vivir así. Yo viví en Caracas, una ciudad que era sumamente peligrosa. Entonces, bueno, pensé que iba a ir a Nueva York para seguir trabajando en teatro, pensé en España, pero bueno, el destino estaba en la ciudad de Miami, se fue el plan de Dios, yo creo. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuándo empezaste en la radio, que fue donde nos conocimos? Bueno, ya me dijiste más de 15 años Ujú. atrás. Sí, en CBC La Voz. Bueno, una de las primeras oportunidades que tuve acá fue trabajar en un medio impreso, en una revista llamada Impacto Musical. Esa revista me mandó a hacer un reportaje de CBC La Voz, una cadena satelital de radio que era una novedad en ese momento, que se iba a transmitir a más de 20 países. Bueno, en aquel momento no eran los 20 países, pero se iba a transmitir por onda corta a nivel internacional. Y yo fui a hacer la entrevista y me llamó mucho la atención, aunque nunca estuvo en mis planes hacer radio. Lo que me gustó era el propósito del ministerio y recuerdo que cuando salí de hacerle esa entrevista a Norma Pinzón, por cierto, yo miré el edificio y dije, así sí me gustaría trabajar en la radio. No fue ni siquiera una oración, eso fue lo que dije, porque la oferta de la radio es que me la habían hecho varias veces, pero como que no me llamaba mucho la atención. Yo tenía mis ojos puestos en otra cosa. Y bueno, efectivamente, a los pocos meses me llamaron para comenzar a trabajar en CBC La Voz y allí me hice locutora de radio. Ujú, ujú. Bueno, lo hiciste muy bien, estuviste ahí varios años, ¿no? Hasta que ahora estás en la nueva hace años también, ¿no? Bueno, hasta que abrieron la plataforma Yes He Is, allí mismo dentro del Ministerio Christian Vision, CV Global se llama ahora, y entonces yo fui la primera directora de contenido de esa plataforma de videos cortos con mensaje evangelístico, con mensaje de amor, con mensaje de reconciliación, y logramos producir casi 200 videos Mm, en esa temporada en que estuvimos allí. Luego las cosas fueron cambiando y ellos se dedicaron a otras cosas y es cuando se abre la puerta aquí en la nueva 88.3 en la radio local ujú. y comencé en el Morning Show en el 2010, por ahí, sí, 2010. Pero siempre en el mundo de las comunicaciones. Bueno, paralelo a todo eso, eres productora de cine, ¿no? Has Ujú, producido varios documentales ujú. y películas, ¿no? Sí, mira, yo creo, y para beneficio de tu audiencia, si alguien se está preguntando en qué es lo que yo me debo desenvolver, yo Ujú, creo que uno tiene que estar abierto a todo y a veces tú no está en tus planes, ¿verdad? Lo que realmente va a ser, va a funcionar para ti, va a ser un éxito para ti, para tu vida profesional. Y te lo digo porque cuando yo llegué acá, comencé a trabajar en un canal de televisión llamado Waze TV en la época, ya no existe, en un noticiero. Era un magazine, noticiero, Guía Latina se llamaba, y bueno, siempre me gustó el tema de las noticias, así que yo hacía reportajes en la calle, como me sentaba a leer algunos noticieros, como hacía el teleprompter y todo eso. Pero allí conocí a una persona que me invitó a trabajar en unos comerciales como productora. Yo dije, bueno, nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Eran unos comerciales para Kellogg's, para una marca. Y cuando vi el mundo de la producción, me gustó tanto y tanto que mi mente comenzó a cambiar. Entonces comencé a enamorarme más de la producción. Entonces rescaté aquel sueño de hacer cine cuando era una actriz y comencé a darme cuenta lo interesante, porque había estudiado en la Academia de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión en Caracas, que era crear mundos. Porque cuando tú produces algo, tú estás creando un mundo, sobre todo si se trata de una película. Y tú mencionaste un término al principio que es ser un storyteller, ujú. ¿verdad? Y yo creo que me convertí en un storyteller. Cuando tú haces cine, eso es lo que tú eres. Tú cuentas una historia, pero tú cuentas una historia desde el departamento de arte porque estás creando una ambientación. Entonces ubicas la historia en el 1960, por decir algo. Tú cuentas una historia cuando eres guionista, pero cuando eres productor también cuentas una historia porque buscas la ubicación, los talentos, quiénes van a decir esto. Entonces es contar historias. Y yo creo que eso es fascinante Ujú. desde cualquier punto de vista, cuando cuentas las historias y cuando las puedes disfrutar también. Yo soy una gran espectadora, me encanta el cine, me encanta ver historias, no solamente historias buenas, sino bien contadas, como bien dijiste tú. Ujú. Sí, así es. Pues efectivamente, ¿no? Bueno, escuché, hay un documental que salió este año que ahorita no me acuerdo, lo hizo el Daily Wire. No fue el de What is a Woman, perdón, ahorita mismo no me acuerdo, que tuvo mucha resonancia. Y lo que explicaba Matt Walsh, que fue quien hizo el documental, ¿no?
decía que, o la película, decía que él, o sea, él la filmó, o sea, él fue el actor principal, por decir, ¿no? Y entonces, bueno, se filmó todo eso, pero dice que no fue sino hasta después, todo después de la producción y de la postproducción y todo eso, que realmente toma como forma todo el asunto y que para incluso él mismo que la actuó, no vio, haz de cuenta que nunca lo había visto, nunca había participado, porque verlo, ya después de todos los edits que hacen y de cómo van formando todo, como dices tú, van juntando todas las ambientaciones y cuando lo pegan como todo, ¿verdad? Entonces ya cuenta otra historia, ¿no? ¿Cómo es que se te ocurre o cómo es que, cuál es ese proceso, ¿no? ¿Cuál es ese proceso de crear toda esta historia que dices tú que crean en una producción, ya sea un documental o de una película? Fíjate que es diferente la película al documental de muchas maneras, ¿no? Pero eso que tú dijiste es muy importante. En el documental, tú tienes una premisa, que es lo que se llama una teoría. Y tú haces una serie de entrevistas. Y a partir de esas entrevistas es que tú realmente vas a contar la historia. Tú tienes los narradores, pero en edición es cuando cuentas la historia. Y como dijiste bien, puede ser una historia totalmente diferente a la que te imaginaste, porque cuando tú vas a un documental no puedes ir con un guión, vas con una teoría y vas con unas preguntas en común que le quieres hacer a las personas, pero tú como director terminas sorprendido de lo que a lo mejor esas personas te van a decir, porque documentamos hechos reales, ¿no? De eso se trata el documental. Entonces, realmente la verdadera edición y la verdadera historia se cuenta en el proceso de pegar, de combinar, de seleccionar y de editar, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. Lo hice por primera vez con Venezuela 60D. Fíjate que yo había salido de Venezuela en el 1996 y yo fui de las personas que quemó las naves, que yo vine a adaptarme a este país y no estaba tan pendiente de cada detalle de lo que estuviera sucediendo políticamente allá, aunque es inevitable pues cuando las malas noticias llegan. Pero con este documental yo tuve que empaparme de todos esos años de historia y de lo que sucedió y lo hice a través de estas personas que lo narran. Entonces queríamos contar en el año 2018 cuando se cumplían aparentemente 60 años de la democracia en Venezuela, pero en realidad se estaban cumpliendo en dictadura. Por eso Venezuela 60D, democracia o dictadura. Y me gustó poder mostrarle al mundo, y creo que era algo que como que yo lo debía, de hecho lo hicimos, un grupo de cineastas me ayudaron muchísimo, contarle al mundo la verdadera historia de Venezuela, porque la gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo fue que cayeron en eso? ¿Cómo fue que de ser el país más rico de la región se transformó en el peor escenario de crisis humanitaria que haya habido en todo el continente? Bueno, hay razones, y yo creo que las razones deben ser escuchadas por todos los países de la región, precisamente para no caer en eso, por todos los gobiernos, por todos los líderes. Casi siempre cuando estas cosas no ocurren hay un descuido muy grande de la población. Entonces viene un caudillo, viene una figura, promete un gobierno populista y termina engañando a todo el mundo. Entonces, bueno, Venezuela 60D lo hice a través de la Fundación Creative and Focus Films. Es una fundación que creo para poder ayudar a otras organizaciones que rescatan niños de situaciones de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? A través de películas, de documentales y de este tipo de trabajo que hicimos. De hecho, está en este momento en Google Play, también en tubi.tv, en algunas plataformas a beneficio de la Fundación Hijos de la Guajira, que trabaja en la frontera colombo-venezolana atendiendo a esa población de niños colombianos que ya son pobres y niños venezolanos que vinieron caminando desde el país, desde Venezuela, por la frontera en Maicao. Entonces, ya eso es un documental con un propósito, pero sí, tienes toda la razón, allí es donde realmente se comienza el trabajo en la parte del montaje y la edición. Sí, sí. El documental al que me refería de Matt Walsh es el de Am I Racist? Ese es el título, se me ha olvidado. Pero mira, este documental que me dices, yo no lo he visto. Vi tu película de Urchins. Street Urchins, Erizos de la Calle. Está en YouTube, por cierto, la pueden buscar, Street Urchins. Sí, esa en su tiempo, ¿no? Hace tiempo la vi. Pero este último documental no lo he visto, me voy a dedicar a verlo. Me interesa mucho el tema, porque bueno, siempre es importante saber qué está pasando en Latinoamérica, ¿no? Y uno que no, exactamente como tú, que vive acá, obviamente lo que vivo más es la política estadounidense. Y hay mucha tela que cortar ahí. Sí, mucha. Y esperemos que haya buena tela para cortar en los próximos años. Vamos a ver.
sí, pero bueno, se te acercan más las cosas, ¿no? Por ejemplo, México se está viendo, se está pintando de una manera bastante, bastante peligrosa, que lo ha sido, ¿verdad? Por ya algunas décadas. Pero bueno, por ejemplo, en México nunca se ha dado el comunismo, ¿no? Nunca ha florecido, ¿no? El comunismo. Ujú, Pero ahora se está viendo de una manera muy oscura ujú, y bueno, cosas que no se veían antes se están ujú, normalizando, ¿no? Sobre todo con agendas como la agenda LGTB y cosas así que te van como, que digamos, una población, o sea, México siendo un país bastante conservador, por decir católico, bastante conservador, pues siempre de derecha, ¿no? El PRI siempre ujú, reinó para bien o para mal, tal vez más para mal que para bien. Pero ahora se están viendo, como te digo, ¿no? Una población que ha sido bastante conservadora ujú, en temas de familia y tradiciones y todo eso. Es como que, wow, le han movido el piso, ¿no? Desde abajo y no sé, se ven cosas como diferentes, ¿no? Que pueden, tú sabes, una vez que tú cambias la cultura de un pueblo, pues es muy difícil volverla a traer de vuelta, ¿no? Porque ujú, no importa pues cuando hay golpes de Estado y todo eso, ¿no? Pero siempre hay una población que se resiste, bueno, hay alguna esperanza, ¿no? Pero cuando ya ujú, le quitaste esas ganas, ujú. entonces ahí es más difícil, ¿no? Claro. De poderse recuperar y pues el caso de Venezuela es un caso que deberíamos estudiar bien y aprender, ¿no? Aprender. Aunque te cuento, Fabiola, que cada vez que trato de entender a Venezuela me cambian las reglas. Sí. Entonces, No te culpo porque siempre ha sido un país muy atípico en toda su historia. Las cosas que han sucedido ahí han sido totalmente atípicas. Eso es un tema más profundo. Pero también aprendí con estos expertos que investigamos, que entrevistamos, ¿verdad? En economía y en muchas cosas, en muchos aspectos, en muchas áreas de la geopolítica, que los países que no tienen las cuatro estaciones usualmente se mantienen en el subdesarrollo. No sé si es porque la tienen muy cómoda, ¿verdad? Los países donde hay cuatro estaciones y tienen que vivir, por ejemplo, un invierno impecable, implacable, son países que se organizan mejor. Si a eso le sumas que Venezuela siempre fue un país rico, siempre fue un país con recursos, eh, se producía una cultura muy derrochadora precisamente por eso. Yo recuerdo que había una campaña para que la gente no gastara tanta gasolina, porque como la gasolina siempre costó centavos, entonces había un personaje que se llamaba Rumildo, y Rumildo iba en su carro, así tuviera que ir a medio bloque, a media cuadra de la casa, porque tenía que ir en el carro. Entonces se creaban esas campañas como, mira, o sea, camina, no sí. derroches gasolina y cosas así. Entonces, de ser un país rico y derrochador, obviamente, a través de muchos gobiernos corruptos, llega a establecerse una diferencia muy grande entre las clases sociales, la pobreza aumenta y entonces tú ves un país donde pues hay una metrópolis como Caracas, pero hay pueblos donde no hay electricidad aún, donde no hay carreteras pavimentadas aún. Claro, estamos hablando de una extensión territorial grande. En aquel momento, 20 estados, 2 territorios, más el Distrito Federal. Entonces, ese es el foco de los gobiernos populistas. Ellos van a la gente que no usa zapatos porque no hay carretera, porque no hay luz y porque viven de esa manera, y a esa gente los pone a sueldo y les pone una medicatura gratuita en el pueblo. Entonces ahora ellos pueden sentirse personas, se sienten dignificados y entonces comienzan a amar a este caudillo. Por eso es que Hugo Chávez Fría gana las 2 elecciones, las ganó. Él no dio un golpe, él trató de dar un golpe de Estado, lo meten preso, le dan un indulto a Carlos Andrés Pérez y luego él se lanza y el país entero vota por él, por el cambio. Por eso la palabra cambio unida a la política a veces es tan peligrosa. Entonces él vuelve a ganar y derrota totalmente a la oposición hasta que se enferma y entonces sale. Justo cuando ya su discurso comunista y su alianza con Cuba estaban más fuertes, él desaparece. Entonces queda toda esta gente quizás preparada para eso, pero ese es el fenómeno que uno tiene que ver. La gente vota por el bolsillo, por el hambre, por la necesidad. Bueno, en los Estados Unidos de América vimos un fenómeno también, otro escenario totalmente diferente, otros actores políticos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy mencionando, pero tú ves una inflación galopante que asusta a la gente y definitivamente dicen, no, o sea, hace 4 años no teníamos esta inflación, tú Sí. haces la matemática, entonces yo prefiero volver a Donald Trump. Y bueno, ese yo creo que fue
un fenómeno que se dio en muchos estados, pues que eran de tradición demócrata, que ganara el presidente Trump. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros como periodistas, como storytellers, podemos aprovechar. Y precisamente estoy en un proyecto ahora de una película que habla de un hecho histórico que me encantaría contártelo también. Ah, sí, sí, cuéntame, ¿qué es? Bueno, mira, cuando yo llegué aquí en el 1996, trabajando para esta revista que justo me llevó también a CBC La Voz y me introdujo prácticamente en los medios, la primera entrevista que yo hice, mentira, eso fue para mi periódico, el periódico que yo fundé después de la revista. Esa primera entrevista y esa primera portada, yo la hice con Hermanos al Rescate, porque acababa de pasar la tragedia del derrumbe de las avionetas por parte de la Armada Cubana en aguas internacionales. Murieron 4 de estos héroes voluntarios y Miami estaba muy impactada. Yo entrevisté al director en ese momento de ellos y pude conocer toda la historia y eso me quedó en el corazón porque yo decía, ¿cómo es posible que los hayan matado así? Si ellos salvaron tantas vidas a través de lanzar agua y alimentos para las balsas que venían en aquella época, venían llenas de niños, bueno, huyendo del régimen cubano. Y derribaron las avionetas y los autores todavía están libres, desafortunadamente. Entonces pasan los años y yo siempre me quedó esa historia en la mente. Yo crio a mi hija aquí en Miami y me doy cuenta de la generosidad del pueblo cubano. Yo siempre digo, I love my Cuban people, porque tú aprendes a entenderlos y te das cuenta de que por la necesidad que ellos han pasado son personas muy solidarias y muy generosas. Entonces, pues yo siempre recordaré eso en Miami, de todas las personas y las familias cubanas que de verme a mí siendo una madre sola con mi hija, me dieron tanto apoyo de tantas maneras diferentes. Ahora seguimos hablando con Fabiola, pero antes quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender una casa, comprar una casa o un local comercial? Te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty, al que le puedes llamar al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Enrique Hurtado me ayudó a mí a vender la casa donde vivía antes y a comprar la casa donde estoy hoy. Si tuviera que volverlo a hacer, volvería a llamar a Enrique Hurtado, ya que se lo he recomendado a varios amigos y colegas y todos sin excepción me han dicho que la experiencia ha sido buena, ya que les ha quedado muy bien. Así que ya lo sabes, para cualquier necesidad en los Estados Unidos de bienes raíces, puedes llamarle a Enrique Hurtado de Reliant Realty al 615-720-7803 o al 615-859-7150, ya que ellos también son una agencia de relocalización. Así que te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. A ver, entonces, Fabiola, me estabas contando sobre este nuevo documental en el que estás trabajando. ¿Es película o documental? Es una película basada en la historia de Pablo Morales, uno de los hermanos al rescate, se llama El silencio del cielo, la historia de Pablo Morales y los hermanos al rescate. Así que yo te decía que como storytellers, pues también tenemos esa misión de hacer justicia cuando no se ha hecho justicia y de contar las historias como se deben contar, porque esa historia se contó de una mala manera en una película de Hollywood que creo que no tuvo mucho éxito, pero en esta oportunidad se cuenta desde el lado de la verdad y los familiares de ellos están muy contentos y muy entusiasmados. Estoy formando parte de ese proyecto junto con estos cineastas, ayudándoles en todo lo que es la Operación Miami y bueno, contando historias. Sí, sí, qué bueno, qué bien. ¿Y eso para cuándo estaría saliendo? O sea, obviamente estos proyectos toman tiempo, ¿no? Sí, sí, la idea es estrenarlo en el 2026 cuando Ok. se cumplen 30 años. Ah, qué Pero bien. cualquier persona que quiera aportar, porque en esta historia envuelta mucha gente que diría, a mí me salvaron la vida. Qué bueno que se comuniquen conmigo, de verdad que me encantaría. Ajá, qué Ujú, bien, qué bueno. Sí, yo recuerdo ese caso en las noticias, por ahí, sí, ujú, en los 90, ujú, sí. No fue en esa época que ujú. vino Elian. Yo creo que eso, el niño Elian, eso le trajo mucha atención a, bueno, Sí, todo el exilio cubano, oh sí, oh realmente, sí. ¿no? Porque, y yo conozco muchas familias cubanas muy queridas, sobre Ujú, todo la gente mayor, los que vinieron hace tiempo, ¿no? Mis ujú, abuelos han podido ver toda la transformación que ha habido sí. en el país y luego, bueno, aquí han hecho pues grandes cosas, ¿no? Han prosperado y como dices, una cosa que me Ujú, gusta es que no se olvidan de los demás, ¿no? De los que están exacto. allá o los que están Ujú, aquí. Incluso hasta, bueno, como dices, no tienen que ser cubanos, ¿no? Sino que realmente es una comunidad generosa, ¿no?
Y bueno, Ujú. ahora yo podría decirlo, estás comenzando un podcast que lo acabas de comenzar y esa es la razón por la cual te dije, mira, hagamos algo, Sí. que estamos en este espacio que Ujú, es un espacio que está creciendo mucho, que ha estado creciendo mucho. En inglés, obviamente, ¿no? Es ujú, algo que ya está establecido completamente. Y en español, es un lugar que todavía necesita ujú. más contenido, ¿no? Que este es el momento, si Sí, alguien quiere lanzar un podcast, este es el momento, ¿no? este es el Este es momento. el momento. Yo me lo dije a mí misma porque este año cumplí 25 años en la radio. Ah, Entonces dije, bueno, hay que ir al paso de no solo de la tecnología, hay que ir al paso de la tendencia, de la evolución. ¿A dónde está Y la aunque había gente? hecho, ajá, ¿A dónde está la gente? Porque al final de cuentas, bueno, lo que yo veo en tu vida, ¿no? Has hecho cine, has hecho documentales, eres productora, has actuado, pero no, lo que yo veo en ti son dos cosas, ¿no? Primero, los medios de comunicación y segundo, y a lo mejor más importante, ese asunto de contar historias, ¿no? Lo haces cuando haces tus entrevistas, lo haces cuando estás en la radio, como escritora también, porque una parte de la que no hemos hablado es que eres escritora, editora, ¿no? Y ujú, escritora de libros, de memorias, ¿no? Has ayudado a ujú, varios autores ujú, a poder plasmar en una historia sus vivencias, ¿no? ujú, Ha quedado muy bien y han recibido premios y todo eso, y eso es algo que haces ujú, constantemente, pero yo diría que eso es, ¿no? Eso es tener algo que contar historias y luego los medios de comunicación. Y ahora, bueno, ahora sí cuéntame sobre el podcast, cómo te está yendo? sí. Bueno, había hecho podcast dentro de la radio y Sí. hablando de contar historias, uno que se llama Huellas sobre el agua, porque pues quería invitar a tantas personas que sé que han caminado sobre el agua por fe y nunca lo había hecho por mi cuenta. Entonces, bueno, tenía así como hago tantas cosas, tenía como un poco de temor y yo creo que ese es el temor que le da a casi todo el mundo que está ocupado, el no poder continuar, el quedar mal, porque cuando estás ya organizada en un trabajo ya tienes unas funciones y un horario, pero cuando tienes que hacer algo por tu cuenta y de todas maneras tienes que darle esa constancia, tú dices, bueno, ¿qué hago? Entonces, por eso tomé la decisión de hacerlo por ahora solamente en audio, Ujú, porque es algo que se facilita para grabarlo y quería también llevar a este mundo del podcast una sección de reflexiones que siempre he tenido en mis espacios en la radio, pero también aprovechar tantas historias que he escuchado, de ujú, tanta gente que he entrevistado, historias que yo también he vivido en lo personal y que me han ayudado a darme cuenta de que necesitamos entender nuestra alma, ujú. porque nuestra alma reposa en los recuerdos, los sentimientos, eh, todas las memorias, y es importante entender qué hay allí a veces para entender nuestros propios comportamientos, nuestras propias falencias, nuestras tendencias y hasta nuestros talentos y pasiones. Por eso se llama Entendiendo tu alma, porque creo que en una visión introspectiva todas las personas podemos siempre conocernos mejor y encontrar la mejor versión de nosotros mismos, que yo sé que es una frase muy trillada por los motivadores, pero que realmente para mí la mejor versión mía y tuya es la que Dios diseñó. Y Ujú, esa versión venía limpia, ¿verdad? Nosotros en el camino nos vamos llenando de etiquetas y de bagajes y de cosas bueno, que se convierten en cargas y que generan distintos comportamientos. ujú, Entonces, en Entendiendo tu alma, no soy psicóloga, pero he escuchado muchas historias, ¿verdad? Y he podido tener la oportunidad de entrevistar también a muchas personas que trabajan con la sanidad interior. Y de todo ese conocimiento dije, yo quiero dar mi aporte a través de contar una pequeña historia, contar cómo, entendiendo el alma de cada quien, podemos darnos cuenta de lo que es, por ejemplo, el episodio de la ira y el enojo. ujú. Yo me he dado cuenta que en un 80% las personas iracundas son personas que están rotas, que están dolidas, Sí. que es el dolor que se disfraza de rabia porque es el escudo que han obtenido y por eso son así. Sí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar a la gente también de esa manera, entendiendo su alma, somos más misericordiosos y más pacientes también con la gente, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, entendiendo tu alma, llevo solamente 3 episodios, Ah, sí, sí. pero bueno, espero poder continuar una buena temporada haciéndolo y decidí hacerlo en mi canal de YouTube Ajá. porque sé que tengo una gran audiencia que se le va a hacer más fácil ir ahí, pero ya pronto quiero estar en otras plataformas también. Entonces Mi se canal se llama llama, Fabiola Romero TV. ok, entonces se llama Entendiendo tu alma, historias de Ujú. vida. Son historias de vida y es un compartir también a través de la palabra de Dios,
para poder entender cómo llegamos a la sanidad completa, porque esa es la idea. Entender un comportamiento, como decía el salmista, escudriñame con hisopo, pedirle a Dios, ok, muéstrame qué hay ahí. A veces ir a los rincones del alma duele, porque es como cuando tienes una herida ahí que no te has curado y si le metes la mano te va a doler, pero hay que limpiarla. Y entonces después de eso sana. Hay muchas formas diferentes de sanar. Hay gente que sana de manera inmediata, hay gente que tiene un proceso muy doloroso para ser sano. Pero la idea es que podamos vivir al máximo la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, Y sí. que no tengamos que perder las relaciones, ni herir a la gente, ni salir heridos de los lugares por esos comportamientos que pues están ahí, que no sabemos por qué hasta que entendemos nuestra alma. Sí, es algo que se tiene que hacer. Fíjate que mi mami, que falleció el año pasado, falleció bastante joven de un ataque al corazón, no lo vimos venir. Lo Entonces siento. nos tomó así de sorpresa, ¿no? Pero fíjate que comprendí un montón de cosas de su vida, porque ya, tú sabes, al final ya terminó su vida, ¿no? O sea, ya podemos contar su historia, aunque sea para nosotras mismas, ¿no? Para sus hijas, y poder decir que esta es la totalidad de su vida, ¿no? Y cuando miró hacia atrás, ella era una persona vivía enojada cuando era joven, vivía enojada, o sea, la cosa más mínima la hacía explotar. Recuerdo un incidente que lo tengo así bien marcado, de un día que se molestó con la cajera porque no se estaban entendiendo, ella pues no hablaba tanto inglés en aquella época y la cajera parecía hispana, pero tú sabes, han de ser de estas muchachas que tienen aquí 5 generaciones, ¿no? Y no hablaba español. Ella se enojó tanto porque decía que cómo era posible que no hablara español y para ella, o sea, realmente hizo una escena ese día, pero para ella tenía toda la razón del mundo, ¿no? Claro, eso, ella no era creyente, pensaba que tenía una religión, pero realmente era una cosa que hacía ya de vez en cuando, pero no era nada que la llenara, que no era nada real, digamos, pero ella se convirtió por ahí yo creo que ya casi como por los 40, y te puedo decir, Fabiola, con toda seguridad, para mí la certeza o la prueba de que Dios es alguien real, no de que existe, porque eso obviamente existe, pero de que de verdad Él tiene el poder de transformar al ser humano, es haber visto la transformación de mi mamá en esos 25 Wow. años, porque tanto que cuando mi hijo mi hijo menor dio el eulogy de ella, ¿no? Una de las cosas que dijo, y lo dijo en nombre de él y su hermano, porque lo hablaron los dos, ¿no? Y dijo que su abuela había sido la persona más dulce que ellos se habían conocido en la vida. Mis hermanas y yo decimos. Pero qué bueno, pudo ser dulce para sus nietos, aunque ustedes Así, vivieron la etapa dura, ¿no? mucha gente, la gente que la conoció en esta época decía, ¡oh, la hermana Connie! Y era verdad, no era una cosa que fingía, no. Mi mamá cambió, y eso precisamente, ella era mucho de escribir y era mucho de estarse preguntando, ¿no? O sea, aunque se hacían las mismas preguntas, ¿no? Así que por eso me llama la atención tu podcast. Creo que en este momento hay mucha gente que vive con mucho trauma, mucha ansiedad, mucha depresión. Depresión le llamamos ahora, depresión clínica o Sí. tristeza. Y los medicamentos están a la orden del día, ¿no? Tú vas al médico y le dices, ay, me siento triste, ¿qué te doy? Y te empiezan Sí. a recetar. Y yo creo que mi mamá nunca tomó medicamento, para ella fue la oración. Ella conversaba mucho y preguntaba, ¿no? Y leía y buscaba, ¿no? Y escuchaba. Yo creo que si ella estuviera viva, se apuntaría a tu podcast inmediatamente, ¿no? Ah, qué Incluso lindo. con ella he conversado muchos de mis libros y ella no me podía dar un consejo profesional, por decir, pero me ponía mucha atención, me decía, "Ujú, ujú. No, 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 yo creo que sí, eso está bien, eso te conviene". Era una buena oyente, pero qué bueno que pudiste ver la transformación de Oh, ella sí, y sí, que ella pudo disfrutar a sus nietos, así es. está siendo ya libre de eso que le incomodaba y que le hacía enojarse. Esa es la Así, idea. así es. Estaba enojada con el mundo. Jesús la salvó definitivamente y la sanó. Y fueron cosas como estas. Así que exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ir donde la gente está. O sea, seguimos haciendo libros, por supuesto que sí. Yo de mi Sí, lado, tú seguirás haciendo cine, ¿no? Pero el podcast es donde se está congregando la gente en este momento y tenemos que encontrarlos exactamente. donde están, porque así hizo Jesús también, ¿no? Y también Pablo se fue
cuando se puso a filosofar, ¿no? Allá en Grecia, se fue a donde iban los filósofos, ¿no? Y Claro, bueno, me sorprenden ustedes, Gálatas, tan elocuentes que son, tienen un Dios hasta para el Dios no conocido, ¿no? De ese les vengo a hablar hoy, ¿no? sí, Entonces ahí tenemos que estar, donde está la gente. Eso es sí. lo que creo yo, y el podcast es el medio ahora, y te felicito porque también me siento acompañada. Te felicito y animo a la gente a que vayan a escuchar su podcast. Se llama Entendiendo tu alma, historias de vida con Fabiola. Y está en YouTube y también está en tu página web. ¿Dijiste que es? Sí, no, en mi canal de YouTube, Canal de- Fabiola Romero TV, como televisión al final, Fabiola Romero TV. Ok, Fabiola Romero TV. Entonces ya pueden escuchar los varios episodios que ya lanzaste y así los estaremos esperando cada semana. Ay, qué bueno, gracias. Bueno, ya me lancé al mundo del podcast, vamos a ver cómo nos Sí, va. sí. Creo Bien, que te va a ir bien, te va a ir muy Amén. bien, por supuesto. Tú eres una profesional. Yo te podría decir, lo único que te criticaría es que te has tardado, es lo único. De ahí en fuera todo lo demás bien. Ay, qué bueno, gracias, de verdad. De verdad, y a ti también te felicito, Gracias, porque bueno, yo siempre pensé que tienes mucho talento también para comunicarte, gracias. para hablar de tus historias como storyteller también, y que estés haciendo esto, yo creo que es muy bueno también y que más personas van a poder escucharte, ¿verdad? Cuando hables de esas historias, así que qué bueno, yo te felicito. Muy bien, muy bien. Bueno, Fabiola, entonces hasta la próxima. Vamos a tener que hacer esto regularmente, ¿ok? No, Muy muy bien, bien. gracias por tenerme. Ok, Fue una muy buena conversación. Un saludo a toda tu audiencia. gracias. Hasta luego. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó este episodio, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like y toques la campanita y también nos dejes tus comentarios. Y si quieres seguir a Fabiola, recuérdate que la encuentras en su canal de YouTube en fabiolaromero.tv. Por ahora se despide de ti, Lluvia Agustín. Nos vemos hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.